Hoy toca literatura y de la buena con la ganadora del Premio Planeta, Luz Gabás. Nos vamos a ir lejos de Luisiana, ahora mismo. Luz Gabás, escritora de altura desde que sorprendiera con aquella primera novela, Palmeras en la nieve, que incluso se llevó al cine, seguro que la recuerdas. Ahora acaba de ganar el prestigioso Premio Planeta, merecidísimo, noticia que no nos ha sorprendido a nadie por esa calidad literaria que tiene ella. La novela, como la define ella, es un fresco del corazón de Estados Unidos de los últimos 40 años del siglo XVIII, porque es la vida de muchos personajes diferentes, colonos, criollos franceses, españoles recién llegados, ingleses, esclavos africanos, incluso también tribus indígenas. Les confieso que me hace especial ilusión entrevistarla porque, además de grandísima escritora, es buena amiga. Bienvenida, Luz. Qué alegría tenerte aquí. Enhorabuena, lo primero de todo. Muchas gracias, María. Estoy encantada de que me entrevistes porque siempre hemos compartido mesa en nuestros encuentros sobre novela histórica y hoy, bueno, pues estamos Yo no puedo estar más contenta de entrevistarte como ganadora del Premio Planeta. Y la primera pregunta voy a hacértela para ver qué les dices, pero ya voy a decir yo algo, ¿no? Que es, ¿cambia algo dentro de la escritora cuando recibe el Premio Planeta? No de la persona, sino de la escritora, la sensación de vértigo, de decir, ahora estoy en otro sitio, ¿no? Me miran de otra manera, tengo que estar en esa altura. Sí, algo cambia. Yo sentí y siento mucha satisfacción porque la novela me costó mucho escribirla, es una novela muy difícil, fue un reto y pensar que ha sido premiada pues me llena de satisfacción, pero a la vez sí que pienso, con lo que me ha costado escribir esta novela, ¿qué voy a hacer después, ¿no? Entonces hay un reto, satisfacción y reto. Bueno, vas a hacer muchísimas cosas como has ido haciendo. De persona decía, que no te pregunto porque no ha cambiado nada y esto les doy yo fe porque la estoy viendo y está igual que siempre, es Luz Gabás, cercana, cariñosa, llena de corazón, que me estaba hablando de, entre otras jornadas literarias a las que hemos ido, y me decía, voy a seguir yendo a todas, María, porque si iba antes, ¿cómo no voy a ir ahora? Qué bonito eso, Luz. Sí, sí, yo entiendo que ahora la promoción es muy intensa, pero luego los escritores lo que hacemos es escribir y estar en contacto con nuestros lectores. Y habrá jornadas literarias y allá iré, yo espero seguir con la misma vida. Vamos ya con la historia. Con este libro que tengo yo en las manos, no sé, me está enfocando la cámara, ¿sí? Pues en este libro se cuentan muchas cosas, es un libro muy coral en cuanto a personajes, aunque hay un protagonista principal. Pero una de las historias que a mí me llama la atención al principio del libro es un niño que se pierde en el bosque y que de repente le habían contado los ancianos una historia, ¿no? Y termina comiéndose a alguien porque no tiene que comer, y él lo que después contaba la historia es que los monstruos le habían hecho que se fuera comiendo a otros. Bueno, más o menos, que yo no lo estoy contando muy bien, pero esas historias que tú vas contando en el libro, ¿realmente eran historias que se fabulaban en la época o forman también parte de la narración como escritora? Todo el contexto de Lejos de Luisiana está basado en hechos reales, está sacado de la historia real. Todos los personajes que salen en la novela, que se encargan de la administración, los militares, los religiosos, los comerciantes, los capitanes o comandantes de los puestos a lo largo del Mississippi, todos son personajes reales. Yo me invento a los personajes principales, ya sé que esto es a veces diferente en la novela histórica, y comienza la novela, como dices tú, con el rito de Ixcate de Kaskaskia, un joven nativo americano que pasa por el rito de estar solo en el bosque una noche para convertirse en hombre, un poco para también que el lector vea el tono de la novela, es decir, una novela viaje emocional, físico de los personajes, una novela de crecimiento, es una novela de la vida de los personajes. Claro, y él recuerda esa historia, ¿no? De que los dioses habían convertido al otro y le habían castigado. Sí. Con el miedo, es un jovencito de 14 años, tiene mucho miedo. Y siente muchísimo miedo. Cuentas muchas más cosas, reflejas el problema de la esclavitud en aquel momento, ¿no? Sí. El dolor de los esclavos y también las vanidades que surgían ahí. Es que cuando empecé a documentarme había tanta variedad de personas conviviendo en ese espacio que tenía que diseñar un personaje que representase a cada uno de estos diferentes grupos. Entonces está Bambula, que representa a los esclavos africanos, está Saracen, que representa a los mestizos
indios, está Iscate, que representa a las tribus que ven cómo poco a poco van a ir desapareciendo y van a ir siendo desplazadas. Tenía que tener un botón de muestra de cada uno para que fuese eso una novela. Bueno, fíjate, coral. va reflejando, entre otras cosas, el miedo de los protagonistas ahí, ¿no?, a la naturaleza al principio, y llega un momento en el que se dan cuenta de que el miedo no lo tienen que sentir a la naturaleza, ¿no?, sino a los propios seres humanos que les van rodeando, a las diferentes tribus, a los franceses también y luego a los españoles cuando llegan. Toda la novela es un conflicto de intereses y de lealtades, entonces realmente a quien tienes que tener miedo es al que te va a atacar directamente, que es el ser humano, ¿no?, o otro hombre. Sí, pero es una novela que deja abierta la puerta a la esperanza. O sea, no quería que fuese excesivamente negativa o que hubiese tanta guerra que se ocultase la historia, no sé, la historia principal, que es la historia de amor, de amistad, de relaciones familiares. Por eso yo creo que, aunque hay mucha, pues sí, hay venganzas, hay traiciones, hay guerra, hay decisiones muy difíciles. Bueno, al fin y al cabo es una novela sobre la Te tuviste esperanza. que documentar muchísimo, porque mucho. Además el gran reto de una novela así es que te documentas como si fuera a ser un ensayo, pero no es un ensayo porque tiene la parte de literatura, de creación, ¿no?, de escritora, que es la que te hace ganadora del premio Planeta. Y para hacer eso, pues claro, el ejercicio es mucho más duro. Narras también cuando llegan los españoles. Y ese momento tan complicado, ¿no?, de ese nuevo gobierno y cómo se cargan a los anteriores. Es que el momento histórico es tan fascinante que la acción prácticamente salía sola. Yo no tenía ni idea de cómo fue la llegada de los españoles. La llegada de los españoles fue muy traumática porque los criollos franceses y los indios que habían sido educados, los nativoamericanos que habían sido educados bajo el gobierno francés, no querían saber nada de los españoles. Entonces, claro, al primer gobernador lo echaron, pero al segundo no lo echaron. Entonces ahí se cuenta cómo fue esta situación para que no les quedase otra que aceptar a los españoles. La documentación, como dices, sí ha sido larga, intensa y necesaria. Pero tú sabes como escritora también que hay que buscar el equilibrio. No se nos puede apoderar la historia de la ficción, ni la ficción puede ser excesiva y que quede muy pobre la historia. Hay que buscar ese equilibrio. Luz, le das también cabida al amor. Pues por supuesto. Y a mí me hace gracia porque tenemos ahí a Suzanne, es el nombre, Suzette. ¿no? Suzette. Y Suzette vive una contradicción, porque por un lado es esa pasión amorosa, ese amor que te desgarra por dentro, y por otro lado el amor que te da la paz, sereno, que te quiere, que te va a cuidar. Claro, pero ahí está ella en esa contradicción, claro, ¿no? Sí, pero ¿qué quiere? Su hermana, por ejemplo, que representa el espíritu de la ilustración, que es un personaje muy racional, Margot, ella tiene muy claro qué es lo que le va a hacer feliz en la vida, pero Suzette es de otra manera. Ella tiene un espíritu, un alma más romántica, ansía la libertad, su libertad para decidir, no puede en ese contexto, y entonces está toda la novela con esta tensión y este dilema entre lo que le pide el corazón y lo que ve que en otras personas funciona, pero en ella no. Lo que está claro es que en la vida no hay nada como tener objetivos, ¿no? Cuando uno tiene objetivos como su hermana, llega al objetivo, y cuando uno va un poco más a lo que siente, pues ahí se queda en la deriva de lo que siente. Pero eso depende de la forma de ser de cada uno. Entonces por eso hay diferentes personajes. Sucede también con la novela de la finalista Cristina Campos, que también hay muchos perfiles. Y dices, ¿con quién me identifico yo? Con esta, pero también con la esta. La más alocada, la menos, la que espía. Claro. Pero eso ha sido siempre, también en el siglo XVIII, también en mi novela, hay diferentes perfiles de mujeres. Luego hay otra mujer, Cecil, que no duda en marcharse río arriba siguiendo a su amante. Bueno, los diferentes tipos de carácter que hay, ¿no? Esto lo vamos a dejar un poco ya para que lo lean, porque si les desgranamos todo el libro, pero a mí sí que me parece muy interesante que sepan cómo te documentas, cómo es esa labor, porque en general, cuando uno escribe una novela histórica tiene que documentarse mucho, estamos diciendo, y es una labor dura, pero en este caso me parece mucho más complicada, porque aunque los españoles estuvimos allí, llegamos después de los franceses, resulta que no hay casi documentación en español. Si tú buscas, encuentras muy pocas cosas. Nosotros no hemos estudiado apenas de eso. ¿Pero cómo puede ser eso, Luz? Pues porque lo que hay escrito quedó escrito por ejemplo, los gobernadores franceses, o luego ya la versión inglesa y norteamericana de la historia, digamos, pero nosotros sí claro, pero es la versión poco, de exacto, ellos. Y no está todo traducido. Sí que sobre la figura de Bernardo de Gálvez y otros gobernadores importantes de la época sí que hay libros muy interesantes, pero falta más. Yo encontré sobre todo los artículos de la Asociación Histórica de Luisiana, que tiene decenas de artículos maravillosos y muy concretos sobre esa época, que es lo que yo quería.
sin saber inglés no hubiese podido hacerlo. Claro, es lo que te iba a decir. Eso es lo que creo, esta novela. Si yo no hubiese vivido en Estados Unidos, si no hubiese aprendido inglés, no estaría escrita. Claro, y como tú Así es hablas la vida. inglés, has podido recurrir a Sí. esos documentos Sí. para poder documentarte bien y también interpretar, porque Claro. llega un punto en el que tú tienes que jugar con lo que cuentan, con lo que se sabe por otro lado, Claro. para sacar un poco la verdad, ¿no? Porque ya sabemos que muchas veces lo que está firmado no siempre es lo real en la historia. La nota de la autora comienza con un proverbio indio que dice: se necesitan 1000 voces para contar una historia. Claro. Esa es mi teoría. Yo cuando me documento leo todo lo que puedo hasta que se empieza a repetir la información o alude a las fuentes originales que ya me he leído. Entonces digo, ya he leído suficiente, ya puedo empezar a redactar. Y diríamos que además en el libro se refleja eso, ¿no? Lo de que hacen falta 1000 voces, las contradicciones también de los propios protagonistas que están viviendo la historia y que viven sentimientos enfrentados, ¿no? Por el cariño a los franceses que tuvieron, a los españoles que llegan ahora. Sí. Qué complicada esa situación. Tenía que hacer una novela coral para que quedase para el lector bien claro cómo era ese contexto fascinante en ese momento. Pues finales lo del has 18. conseguido, Luz. Una novela fascinante que yo la recomiendo de verdad, porque desde la primera página te vas a quedar enganchado, no tengo ninguna duda. Luz, enhorabuena otra vez, porque es un premio merecidísimo por tu pluma, por la documentación, por todo, y ahora a disfrutar de él de verdad y hacernos disfrutar a los lectores. Gracias. Muchísimas gracias, María, por esta entrevista. Gracias. Nos vemos la semana que viene, ya lo sabes, aquí de nuevo en El Foco con otra entrevista muy interesante, y aquí te dejo lejos de Luisiana. Hasta entonces.